6 de septiembre del 2023. En esta mañana les damos la bienvenida a nombre de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia. Hoy, mi nombre es Romeo Palacio Suárez y hoy tengo la gran orgullo de presentar aquí a un ingeniero que es parte ya de nuestra asociación. Él es el ingeniero Ricardo Gerke. Si gustas presentarte, ingeniero. Buenos días, mucho gusto. Soy Ricardo Gerke Portilla para servirles, ahora miembro de la asociación que representa dignamente aquí el ingeniero Romero. Gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí reunidos y hay un tema muy importante que yo quiero tocar, que es el tema que lleva a realizar esta rueda de prensa y tiene que ver con un instrumento de planeación muy importante que tiene que ver también con el riesgo. Hace rato estábamos platicando de riesgo. Me refiero a un instrumento que es precisamente los atlas de peligros y riesgos. Los atlas de peligros y riesgos son una herramienta muy poderosa de planeación que permite, con base en el riesgo, poder priorizar acciones y tomar decisiones. Nosotros desde la asociación creemos que es una herramienta fundamental para la elaboración de cualquier plan o programa de desarrollo, los diferentes programas de desarrollo urbano, en fin, debe ser una herramienta fundamental en la toma de decisiones. No podemos inventarnos acciones, obras, si no están fundamentadas en un atlas, si no están fundamentado en un análisis de riesgo, que a su vez conlleva un análisis costo-beneficio de las obras. Hemos visto que de repente hay obras que año con año o sexenio con sexenio de repente se las inventan, ¿no? Y no están fundamentadas. Entonces, nuestra preocupación como asociación, y en este caso representando a Chiapas, es que los programas de desarrollo urbano, todos los programas sean realmente fundamentados en esta herramienta de planeación que son precisamente los atlas de peligros y riesgos. Actualmente sabemos que el municipio de Tuxtla Gutiérrez está elaborando el programa municipal de desarrollo urbano y vemos con preocupación que el atlas de Tuxtla Gutiérrez no está actualizado. Realmente el Atlas de Tuxtla Gutiérrez de peligros y riesgos se elaboró en 2013 con una buena calidad, donde se hizo modelación del río Sabinal. Después vino una actualización 2015 que dejó bastante dudas y desde entonces a la fecha hemos observado que el Atlas municipal de Tuxtla Gutiérrez pues no ha sido actualizado y se está elaborando el programa municipal de desarrollo urbano. O sea, creemos que es esencial, es fundamental, antes de hacer un programa, tener unas de las directrices rectoras más importantes en la planificación del territorio, que sin duda son los atlas de peligros y riesgos. Los atlas de peligros y riesgos, además de indicarnos las zonas de peligro, vulnerabilidad y tener incluido un análisis de riesgo para hacer análisis costo-beneficio, para decir realmente si una obra es justificable o no. ¿Cómo podemos saber si una obra se justifica? Pues haciendo un análisis costo-beneficio en función de los riesgos. Muchos han hablado de las obras que se están planteando aquí en Tuxtla Gutiérrez, ya bien conocidos ahí en circuito, algunas obras de drenaje donde la inversión es millonaria, pero realmente tenemos un análisis costo-beneficio que justifique la ejecución de esas obras en base al riesgo. Eso es lo que deberíamos de plantearnos y para eso sirven los atlas de peligros y riesgos, para fundamentar, para justificar la elaboración de grandes obras. Los atlas de peligros y riesgos también son una herramienta fundamental que nos permite conocer la vocación y la aptitud del territorio. Si no conocemos la vocación, es como cuando nosotros tenemos una vocación y hacemos otras cosas, pues estaremos errando toda nuestra vida.
Así como cada quien tiene una vocación, el territorio también la tiene una vocación, tiene una aptitud para lo cual fue hecho, y con base en ello se deben planear las actividades económicas. Hace rato platicábamos del café y decíamos que Chiapas pues ya tiene muchos años que el café es la actividad económica agrícola pues más importante, porque Chiapas tiene esa aptitud, tiene esa vocación. No podríamos sembrar café en Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante la vocación y la aptitud que nos dan los atlas de peligros y riesgos. Entonces el principio de esta rueda de prensa realmente es mostrar nuestra preocupación acerca de que los programas municipales de desarrollo urbano se puedan realizar con base en un análisis de riesgo, con base en los atlas de peligros y riesgos. Es fundamental que antes de hacer un programa, cualquiera que se llame, pues tener las directrices rectoras que te dicen por dónde debe ir el desarrollo urbano. Si nosotros planeamos sin las directrices, sin las herramientas, como los atlas de peligros y riesgos, como los programas de ordenamiento territorial, es como planear a ciegas, ¿no? Si hacemos un plan municipal de desarrollo urbano sin tener en cuenta estas herramientas, pues estamos condenando el desarrollo urbano al desastre, como muchas veces lo hemos visto que ha ocurrido, no solamente en la ciudad de Tuxtla, en muchas ciudades, donde año con año el tema de las inundaciones, los desastres naturales, pues causa más efectos y daños, ¿no? Entonces, esa es nuestra propuesta como asociación. Desde aquí, de alguna forma, pedir que sean tomados en cuenta los atlas de peligros y riesgos como una herramienta fundamental, que está todo basado en el riesgo. De igual forma, pues el atlas estatal es del 2004, aunque se ha venido haciendo alguna forma de integración de incidentes, accidentes que pasan en el estado, también existe como tal una desactualización en los fenómenos, por ejemplo, de inundación, de deslizamiento, en los temas sísmicos también. Entonces, pues desde aquí queremos hacer un llamado a las autoridades en el sentido de que los atlas de peligros y riesgos son y deben ser una herramienta fundamental en la planificación del territorio y que deben así ser tomados en cuenta, ¿no? Ese es el asunto que hoy venimos a tratar un poquito, a impulsar el desarrollo de los atlas de peligros y riesgos. ¿Lo presentaron por escrito ante las autoridades este planteamiento? He planteado la necesidad de hacerlo, no como tal, así enfáticamente, pero sí hemos hecho algunos escritos donde hemos subrayado la necesidad de hacerlo. Una pregunta. ¿Un atlas de riesgo permite a la autoridad, que tendría que ser la rectora o la que autorice, por ejemplo, construir o hacer una obra, ¿no? Es decir, esta sí se puede hacer, o este va a ser el costo, aquí se puede hacer un fraccionamiento, aquí no, eso es lo que permite, ¿no? Claro. Sin embargo, no lo hace. ¿Considera usted que por tema de corrupción, es decir, ya no voy a dar mi tajada acá, o por la incapacidad de las personas que llegan al frente de esa Lo que ha ocurrido, y esa es una buena pregunta, es que los atlas de peligros y riesgos son una herramienta más de planeación, de planificación, que una herramienta más de protección civil, porque un atlas no es un protocolo de cómo actuar en caso de una inundación o un sismo. O sea, el atlas no te dice, mira, si hay una inundación tienes que meter 3 unidades o no. Es realmente una herramienta de planeación, que con base en el riesgo se puede hacer un análisis costo-beneficio. Por ejemplo, un caso muy claro puede ser asentamientos en zonas de inundación, ¿no? ¿Cómo puedo yo tomar la decisión si un asentamiento que está en cierto nivel de inundación o lo remuevo o hago ciertas obras que permitan controlarlo, o lo que decía aquí el ingeniero, que ahorita le voy a ceder también el micrófono, hacer una verdadera gestión integral del riesgo? ¿Qué es una gestión integral del riesgo? Gestión, si nosotros buscamos su definición,
es administrar, aunque también se le ha acomodado que gestión es ir a solicitar recursos a una dependencia, bueno, también, pero la definición de gestión es administrar el riesgo, es decir, si yo tengo un riesgo, tengo que administrarlo. ¿En qué consiste administrar? En optimizar el recurso. El recurso siempre es limitado y la administración es una técnica que me permite optimizar. Entonces, cuando yo hablo de gestión, es administrar el riesgo. Si yo tengo un riesgo, tengo tres opciones claramente que debo hacer. Una es mitigarlo o reducirlo, ¿no? Hacer obras de mitigación. Hablando de una inundación, pues es hacer bordos, hacer estructuras, represas, cuestiones así de mitigación del riesgo. Si es un caso de sismo, pues diseñar una estructura con toda la normativa para sismos, ¿no? La otra parte que yo puedo hacer con el riesgo es transferirlo. Yo lo puedo transferir a un tercero a través de un esquema de transferencia como pagar un seguro. Todos cuando adquirimos un coche queremos no correr riesgos y hacemos o muchas veces nos piden que transfiramos ese riesgo. Uno que tiene un vehículo, esa es la mejor forma de entenderlo. Cuando alguien tiene un vehículo, sabe que tiene un riesgo, que se lo pueden robar, que puede chocar, etc. Entonces, ¿cómo maneja su riesgo? Algunos dicen, bueno, yo lo transfiero y pagan un seguro de cobertura amplia. Aquel que lo transfiere puede decir, no, yo nada más voy a asegurar el tema de robo total o daños a terceros y yo choco. Entonces, desde ahí, cada quien está manejando el riesgo. Uno decide cómo manejar el riesgo. Eso es gestión del riesgo, cómo manejarlo. Entonces, una parte la reduces, otra parte la transfieres y una tercera parte la aceptas. Sabes que tarde o temprano un día tú vas a chocar si no tienes un seguro y que tienes ese día que romper el cochinito y sacar dinero y pagar los daños. Entonces, esa tercera etapa es la aceptación y la preparación. Entonces, ¿en qué hemos avanzado realmente significativamente en Chiapas? En Chiapas hemos avanzado mucho en ese tema de aceptación y de aceptación del riesgo y de preparación. ¿Cómo nos preparamos? Pues siempre nos dicen que los programas internos de protección civil, que las brigadas, que tener tu maletita de si pasa un tema de desastres, pues ya tener tus papeles, tus víveres, etcétera, ¿no? Prepararnos, tener los albergues donde van a estar funcionando. Esa es como que la otra parte de cómo manejar el riesgo, la preparación, la aceptación y prepararte. Te va a llegar un fregadazo y entonces tienes que prepararte y hacer lo necesario. De eso se trata la gestión integral del riesgo, pero tenemos que conocer el riesgo para poderlo manejar. Si no lo conocemos, pues no podemos decir esta parte la mitigo, esta parte la transfiero y esta parte la acepto, ¿no? Así tan sencillo es el riesgo. Y siempre he definido yo el riesgo, digo de una vez aquí que quede claro, de una forma muy sencilla. ¿Qué es el riesgo? Es la pérdida o daño esperado. Así de sencillo. Nada más como comentario, en el 2015 se reunieron todos los países del mundo en Japón, en un lugar que se llama Sendai, y ahí llega México, llegan todos y comienzan a contar sus historias de cómo ha ido evolucionando el tema de riesgos y la protección civil en cada país, y al final se firman todos los países involucrados lo que es el marco, que en este caso fue el Sendai, y la prioridad número uno de ese marco del Sendai fue entender el riesgo. O sea, se dieron cuenta que aún no se había entendido el riesgo y que necesitamos llegar a la siguiente reunión con la prioridad de entender el riesgo ya una vez cumplida, ¿no? Entonces, entender el riesgo es eso. Entender el riesgo es simple y sencillo, es la pérdida o daño esperado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo conozco el riesgo, puedo hacer un análisis costo-beneficio y puedo priorizar las obras. Por ejemplo, puedo saber si el circuito de corazón es una obra prioritaria, etcétera, ¿no? Digo, por mencionar un ejemplo, no me voy a meter mucho a detalle. Ingeniero, si ustedes advierten esto, de que está haciendo a ciegas este proyecto el municipio, lo está haciendo cuando ya se va prácticamente, cuando ya anda en campaña Carlos Morales Vázquez. Y si esto tiene un costo para el erario municipal,
como que está fuera de tiempo, tuvo 6 años para hacerlo. Sí, vale la pena comentar que los programas, antes, en las administraciones anteriores, había fondos para hacer atlas, programas de ordenamiento territorial, para hacer estudios. Todo eso estaba en un fondo que se llamaba, porque ya no existe, el FOPREDEN, Fondo Nacional de Prevención de Desastres. Ese fondo desapareció. Sin embargo, se han seguido financiando algunos programas, como los programas municipales de desarrollo urbano. Y esto yo siento que ha sido un error desde arriba, porque estás financiando hacer un programa municipal de desarrollo urbano y dejaste de financiar los atlas, siendo que uno de los insumos más importantes para la elaboración de un programa municipal de desarrollo urbano, como otros, deben ser los atlas. Entonces, desatendiste los atlas porque ya no están financiados, pero estás financiando ahora los programas municipales de desarrollo urbano, que hoy en día son muy estrictos esos programas. Si no se cumple, pues hay que regresar el dinero, que ese sí es un recurso financiado. Entonces ahí en ese tema, y sí me tocó verlo, que la SEDATU sí está muy estricta en el tema de revisar. Entonces, de repente, el mismo contenido para hacer programas municipales de desarrollo urbano, pues tiene ahí temas de riesgos, de peligros, y si esta parte no la tienes cubierta, pues siempre va a quedar ahí como un pequeño vacío, porque no tienes un atlas actualizado de calidad que pueda respaldar ese trabajo, ¿no? ¿Qué obras en Tuxtla Gutiérrez ven que no tiene el sustento y el aval del Atlas de Riegos, o al menos no se ha considerado esta herramienta para su desarrollo? Híjole, pues sería complicado dar una respuesta de qué obras puntuales habría que hacer. Yo siempre, cuando me han preguntado del tema tan solicitado del famoso circuito de corazón, yo digo, pues ahí lo que se tendría que hacer realmente es un análisis costo-beneficio en función del riesgo que pueda justificar la ejecución. Entonces, también por ahí, en una de las ruedas de prensa que tuvimos anteriormente, habíamos anunciado que se estaba planeando una inversión de 500 millones de pesos para resolver el problema de 5 cuencas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y de hecho mostrábamos que había una opción más económica, que era a través de un sistema de manejo y control integral del agua. Entonces, y por ahí yo tuve la oportunidad de revisar un análisis costo-beneficio para derogar 500 millones de pesos, y eso sí lo puedo decir con claridad porque lo revisé. Son 500 millones de pesos para hacer 5 obras, que ese análisis costo que por ahí muestran, y por ahí lo tengo, que lo analizamos, pues definitivamente es un costo altísimo para el beneficio. O sea, realmente no es ahí la relación costo-beneficio no justificaría erogar esos 500 millones de pesos. Eso todavía está en un proyecto que hemos tratado también como asociación mostrar otras opciones mucho más económicas. Ya hablábamos en reuniones anteriores de que a través de un manejo y control integral del agua, esos 500 millones de pesos podían reducirse a 50 o a lo mucho 100 millones, o sea, una diferencia muy, muy drástica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, creemos, y lo vuelvo a repetir, que muchas de las obras que se hacen en Tuxtla y otros municipios no están sustentadas en los atlas. Y una de las razones, que creo que hace rato lo iba comentando, lo comenté, es que los atlas normalmente, ¿quién maneja los atlas de peligros? Como dicen, pues peligro, riesgo, pues protección civil. Y realmente el atlas no es un protocolo de cómo actuar, sino es una herramienta de planeación. ¿Qué hacen las personas de protección civil? Pues ven unos mapas que a veces no lo entienden y lo arrumban por allá, ¿no? Y ahí quedó el atlas en muchos casos, ahí arrumbado, sin tomarse en cuenta, sin que las personas que toman decisiones, puedan tener estos instrumentos de planeación. Yo creo que lo más importante de un atlas, lo más importante de conocer y valorar el riesgo es tomar decisiones. La parte más importante que debe asumir los que toman, los funcionarios que deciden qué obras o no, es la toma de decisiones. ¿Y cómo tomar decisiones? Pues en función del riesgo. ¿Qué impacto negativo podría tener el proyecto del circuito interior Chiapas de Corazón? No sé exactamente, la verdad es que
yo no tengo la información completa de ese proyecto, pero lo que yo siempre he plasmado es que el costo-beneficio de entrada para mí lo veo muy alto, ¿no? El costo de inversión. Si hagamos costo-beneficio, ¿no? O sea, cuánto nos cuesta y cuál es el impacto. Exacto. O sea, las obras se deben justificar por un análisis costo-beneficio. Si el costo-beneficio justifica la ejecución de la obra, adelante. Si hay temas ambientales, pues por eso los programas y los estudios de impacto ambiental pues deben de alguna forma reducir, mitigar el impacto, ¿no? Pero lo más importante es tener un análisis real de costo-beneficio, de cuál es el costo y cuánto beneficio, ¿no? ¿Cuál es el beneficio por persona? ¿Cuál es el beneficio en general? Y debería tenerse 2 o 3 opciones y analizar el costo-beneficio de la obra A es tanto, el costo-beneficio de la obra B, y en base en ello, pues tomar decisiones. Eso sería mi punto de vista en ese sentido, o sea, tener otras opciones donde si se pudiera tener análisis costo-beneficio, pues decidir simple y sencillamente por la relación costo-beneficio qué obra es más importante. ¿Y si esto no se ha hecho público? Lo del ¿Costo-beneficio? Pues yo no he visto ese estudio, y cuando he tenido la oportunidad de ir a alguna reunión de estos he preguntado y le he dicho, oiga, ¿y dónde está el análisis costo-beneficio que justifique la ejecución de la obra? Y es como que no, al menos yo no lo conozco, la verdad. Esas 5 obras que pasan 500 millones, que se pueden incluso reducir hasta 50, ¿sí? ¿Puedo ponerle nombres? ¿Nombres a esas obras? ¿Puedo mencionar las cuencas? Es que hablaba de las Sí, 5 cuencas. sí, cómo no. Si no mal recuerdo, en ese estudio le llamaron Cocal 1, Cocal 2, Terán, la famosa cuenca de la Procuraduría, allá el arroyo Bambú, que ya se ha estudiado, y no sé si por ahí se me escapa otra, creo que esas son. Cocal 1, Cocal 2, Terán, creo que son 4 o 5. ¿Totoposte? No. Y no, y en ese análisis costo-beneficio marcaban como las cuencas prioritarias, y ahí sí yo hice un escrito analizando este estudio, y para mí esas no son las cuencas prioritarias. Yo creo que el arroyo San Francisco, el arroyo Cerro Hueco, el Potinaspac, el Pomarrosa, y yo creo que son más todavía prioritarios. ¿Cómo decidirlo? Pues con un análisis de riesgo, ¿no? Tendríamos que tener un atlas de riesgo actualizado que nos diga cuáles son las cuencas prioritarias, en función de qué, del riesgo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues cuantificándolo, echándole números y diciendo el riesgo de la cuenca A es N pesos. El riesgo de la cuenca B es Y pesos. Y si comparo X con Y, que es el que sea mayor, digo, pues primero atiendo esta, luego esta, luego esta, ¿no? Así es como debería de atenderse. Bueno, no solamente el tema de solución por cuenca, sino las obras prioritarias, ¿no? Realmente el tema de las obras prioritarias debe atenderse con una situación de análisis costo-beneficio, que sí y solo sí, conociendo el riesgo, pero el riesgo de una forma numérica. Al final de cuentas, el riesgo se puede determinar de una forma cuantitativa, de una forma numérica. ¿Cuáles son las unidades del riesgo? Pues son numéricas y yo sé cuál es el bien inmueble que está expuesto, ¿no? Es muy sencillo, por ejemplo, como el tema que hablábamos de un auto. Cuando alguien lo asegura o transfiere el riesgo, de alguna forma tiene que conocer el valor del auto. No es lo mismo asegurar un vehículo que vale 100,000 a uno que vale 1,000,000, ¿verdad? En esa proporción va a aumentar la póliza del seguro. Entonces tiene que ver con los bienes que están de alguna forma expuestos en este análisis. No sé si quieres comentar algo más, ingeniero Ricardo, o alguna pregunta. El no meterle mano a estas cuencas año con año podría ponerse más peligroso. Sí, el tema de las inundaciones es progresivo, porque conforme va aumentando la mancha urbana, va aumentando el peligro y los riesgos de inundación, porque los flujos se van incrementando. ¿Por qué se incrementan? Porque crece la mancha urbana, crece la zona impermeable, y el agua que se infiltraba antes, pues ahora ya no puede infiltrarse, y entonces ahora escurre. Y entonces, si no, realmente se va atendiendo desde una visión integral, conforme va creciendo la población,
conforme va creciendo la ciudad, conforme va creciendo la mancha urbana, el peligro y el riesgo de inundación ha crecido. Lo repito, porque lo he repetido varias veces, y algo que yo le doy méritos a la administración actual del municipio es que ya en el reglamento de construcción se tiene implementado el concepto de impacto pluvial, que quiere decir que ahora los desarrollos nuevos, las viviendas nuevas, aquel que realice una edificación, sea nave, plaza, desarrollo, tendrá que evaluar, calcular el impacto y hacer pequeñas obras, bueno, las obras que se resulten de un cálculo para poder retener el agua de forma temporal, por lo menos en el tiempo que dure la tormenta, pues para evitar que las calles que hacen las veces de cauces cuando llueve mucho, pues se saturen, y cuando llega el río, pues el río que tiene un cauce formado por desde hace muchos años, millones de años, cada vez que le incrementamos el flujo, pues el río dice, yo no tengo esta capacidad y entonces te la regreso y te inundo, ¿no? Por eso es que la tendencia ha sido hacer los ríos más grandes y las obras hidráulicas más grandes, pero si se tuviera un sistema de manejo y control integral del agua, como lo hemos platicado en otras ocasiones, pues podríamos mitigar ese riesgo de inundación y hacer que las estructuras, que las obras hidráulicas mantengan la sección que se diseñaron de hace 20 o 30 años y que los ríos no se tengan que ir ensanchando cada vez. Entonces, por ese sentido ya se ha venido un poquito trabajando, avanzando por lo menos, y es algo muy aplaudible hacia esta administración del gobierno municipal, que se tenga un reglamento de construcción muy fuerte en ese sentido. Claro que faltan hacer más acciones, más obras. Ahora lo que le pedimos, vamos por partes, ¿no? Pero ahora lo que estamos queriendo pedir de alguna forma y hacerle ver a las autoridades es que los atlas, y ese creo que fue el tema central de que los atlas sean tomados en cuenta en la planificación de un territorio. Sí nos da preocupación que el Atlas de Tuxtla necesita una actualización y que antes de hacer el PMDU debería tenerse ya un Atlas fuerte, actualizado, donde se tuvieran modelado todos los cauces, donde se tuvieran sus planicies de inundación y analizado los riesgos, la vivienda A, qué riesgo tiene, la vivienda B, y con base en eso priorizar las acciones y las obras de mitigación, de transferencia o de aceptación, ¿no? Entonces, eso es ahora, creo que el siguiente paso importante que se debe dar, ¿no? En esta visión de lograr ciudades y sociedades más resilientes, creemos que solamente con atlas de peligros y riesgos actualizados de calidad se pueda realmente hacer de las ciudades y las sociedades más resilientes. Estábamos todavía, no lo quito, planeando precisamente un diplomado en la elaboración de atlas para conformar un grupo de expertos que sepan hacer todo este trabajo y que realmente les sirva, que los atlas sean funcionales, que los atlas sigan siendo lo que son, herramientas de planificación que permitan decir hacia dónde debe ir el desarrollo urbano.